Juan Pablo Delgado, querido, ¿cómo está? Señor, qué Muy gusto bien, verte. Hans, gracias a Dios, bien de salud, bien en el trabajo y bien espiritualmente. Me Importante. siento muy bien, lógicamente con el apoyo y con el diario, el cariño y también las oraciones diarias me llenan el alma desde desde que inicio el día. Gracias, gracias Juan Pablo, y de verdad que gracias por darte este tiempo, este espacio. Como sabes, estoy orientado a hablar un poco de nuestra fe, ¿no? Y cómo la vivimos y también de qué manera esto nos aporta y compartirle pues a otros también desde esa línea y tratar de sumar un poco al bienestar finalmente y a un mundo mejor. Nuevamente Cuéntame. felicitaciones por ese gran esfuerzo. No lo veo mucho y cuando te veo, me llena el corazón de regocijo porque esto significa que la labor silenciosa que una puede hacer en el ámbito cristiano, católico y religioso y todo lo único que uno profesa, tú lo estás tratando de poner en práctica para que adicionalmente otros se convenzan de que esto no es solo algo etéreo, es algo transitorio o es algo gaseoso. Esto se puede transmitir y se puede concretar en hechos de nuestra vida al día a día. Eso es. Gracias, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿y quién es Juan Pablo Delgado? Si tuvieras que brevemente decir quién es Juan Pablo y qué busca, cuál es su propósito, su misión en esta vida, ¿qué nos dirías? Bueno, en principio yo creo que la misión de todos en general, y la mía, por supuesto, es ser feliz. Y nadie nos puede negar que Dios nos ha puesto en esta tierra para ser felices. La forma de cómo escojamos la vida y cómo nos las vayamos formando y desarrollando, tiene que buscar esa felicidad, pero hay diferentes formas de ser feliz y ser feliz para unos significa algo muy material, algo muy espiritual o algo banal. Sin embargo, en mi caso, mi propósito siempre ha sido ser feliz por tener una vida bien constituida, una vida tranquila, una vida llena de emociones, una vida de emociones satisfactorias. Pero todo esto profesionalmente incluso tiene que estar acompañado de lo que Dios y Cristo, el Espíritu Santo y la Iglesia nos pide como comportamiento. Si yo no lo hago de esa manera, si no persigo un bienestar económico, de la manera que se nos pide, siento que no podría ser feliz. Entonces, Juan Pablo empezó desde muy joven en su vida profesional. Dios me ha acompañado, he tenido mucha suerte. A ver, te cuento resúmenes en donde siento que Dios me ha iluminado, el Espíritu Santo por encargo de Dios me ha iluminado y eso ha sido desde muy joven cuando tenía 24 años. En esa época la Federación Bancaria del Perú era muy fuerte, eran 24 sindicatos. Yo tenía muy poca edad, muy joven y cero experiencia. Y para hacerte el cuento corto, era la primera vez que después de muchas décadas se cierra el pliego de reclamos con este grupo tan importante en trato directo. Casi no se había cerrado nunca. Y es en esa época, en los años 86, eh, que se tenía un temor a negociar con la Federación Bancaria muy fuerte, demasiado. Es decir, eran 23 sindicatos, pero además venían con sus abogados, con sus 10 delegados. Y imagínate que nos teníamos que reunir en el hotel, en el Sky Room del Hotel Crillon para que alcancemos todos. Yo venía muy jovencito con un maletincito
y la verdad es que Dios interpuso su mano y logró que yo, no sé si por pena o por convencimiento o porque yo siempre comento que el hombre que es predecible y confiable se gana mucho en la vida y se gana la confianza de los demás. Entonces, en mis conversaciones, en mis actos y en lo que iba cumpliendo, fueron creyendo en mí y cerramos el trato directo. Yo creo que ahí empezó mi vida laboral. Después estaba en ese tiempo en el Banco Mercantil, me jalaron de una empresa de Amoco, que era una empresa norteamericana con 7 plantas metalúrgicas infiltradas por Sendero Luminoso en ese momento, pero con la mano de Dios pude hacer que esa empresa tome un carril correcto, que el sindicato también, los sindicatos compartieran el sentimiento de que la empresa es el bien común de los dos, porque genera el empleo y genera el bienestar de los que invierten. Y que no son enemigos y que el lenguaje tiene que ser distinto a lo que nos hemos visto, que no, que no, que no. Lógicamente, si hay una posición política e interés personal de un dirigente sindical, por ejemplo, y yo lo percibía de que esto no iba a ser vencido porque había un interés de por medio que era ganar dinero sin trabajar y tener otros beneficios de la federación, etcétera, ya veía que tenía que despedirlo por el bien de los demás porque les iba a hacer un mal momento. Entonces, no es cuestión de que yo soy bueno y soy populista, no, es una cuestión del bienestar común, del bienestar general. Y así fui pasando y pasando hasta que tuve roles muy predominantes en empresas muy importantes en mi vida corporativa. Y esto me permitió tener una vida profesional, ser destacado en términos muy conocido y muy reconocido por la identificación de talento, por la capacidad para identificar el talento futuro. Y de la misma manera en el manejo de las relaciones laborales. He sido 4 veces asesores de ministros de trabajo, he sido de la presidencia del Consejo de Ministros en otros gobiernos, no, no en los últimos, y eso me ha permitido tener una red de amigos, diría yo, y de contactos que me permiten seguir haciendo empresa de manera independiente de hace 10 años y con actividades que tú conoces, en las fortalezas que yo tengo y permitiendo también generar cambios en la vida empresarial, sobre todo en su vida corporativa, en la forma de cómo tratar de enfocar el rol del empresario a través de embajadores que son miembros de directorio, de los cuales también formo en alianza con Centrum, que tú también conoces muy bien, pero gracias a la vida que uno va construyendo y como te Mm, digo en algún momento, siendo predecible y confiable. es un bonito enfoque ese. Y mira, yo, bueno, tengo la suerte de haberte conocido ya hace varios años, 10 justo en años. la Forma Centro, y desde la primera reunión que tuvimos, siempre despertaste mucha admiración en mí, Juan Pablo, y te lo digo con toda transparencia, por tu enfoque en la excelencia, ¿no? Por tu calidad humana. Me quedó muy marcado alguna vez cuando conversábamos, en algún momento me dijiste, la gente siempre que te compra te va a comprar porque confía en ti, ¿no? Y creo que ese confiar en alguien es valioso y me parece interesante que siempre haya estado dentro de tu enfoque la construcción de confianza, finalmente con la gente que mira cómo tiene que ver con lo que dices, ¿no? De que uno es predecible, que vas a ser coherente, que vas a ser consistente, que lo que dices lo haces, que lo que dices lo cumples y eso yo de verdad que lo admiro mucho. Y en esa línea yo
me da este espacio para hablar contigo porque quizás mucha de esa admiración también tiene alguna relación con la fe, ¿no? Y Total. más aún, ahora que me compartes y cómo siempre lo has visto ligado, te quería preguntar cómo se forma la fe en ti, cómo ha sido tu historia, digamos, a nivel de la fe, cómo se formó, cómo se ha ido fortaleciendo. Yo vengo de un hogar bastante religioso, creyente, no fanático, no practicante, muy racional, con muchas discusiones sobre la fe. Tanto mi padre como mi mamá. Mi mamá es este, una linda creyente porque lo hace desde la forma en que ella siente que es lo adecuado. No es que yo tenga que ir a misa mañana, tarde y noche, no es que yo tenga que hacer esto todos los días, no es que no. Ella nos decía, a Cristo le encantaría que hagamos esto, a Jesús, a Dios le encantaría que hagamos esto. De esa manera, a mí me encanta ir a misa, la disfruto mucho, no voy mucho, pero disfruto mucho de un buen sermón. Me encanta conversar con un padre que realmente está convencido de su fe, porque como en toda profesión hay excelentes, buenos y mediocres. Entonces, busco los mejores sermones y trato de ir cuando es posible. Entonces se fue formando en mí este principio, primero, la fe, de creer, la fe de la esperanza, la fe que te ayuda a sobreponerte en momentos difíciles y, y hacer que mi madre y mi padre me digan, oye, siéntate a orar. No te estoy diciendo que reces, ora. Orar es conversar con Dios. Cuéntale tus preocupaciones, cuéntale tus angustias, cuéntale y pídele que por favor brinden todas sus buenaventuranzas para que tú tengas una respuesta. Mira, con ese ejercicio en la vida me he mantenido siempre y nace lógicamente de un entorno eh, que ha sido favorecido por la fe y que a mí me ha traído muy buenos resultados. Para esto he estado en colegio de padres eh, y también, bueno, yo era acólito, me encantaba ayudar, sentía cierta, no cierto, sentía mucho agrado en ayudar en la misa, pero nuevamente no es después para esto no ha sido que yo deba ser un sacerdote o yo deba ser creo que mi rol en este mundo cumple mejor siendo un ejecutivo, siendo un empresario, siendo un padre de familia, principalmente un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo. Tal cual. Y sientes, Juan, me surge esta pregunta porque yo también lo vivo, ¿ya? Yo siento que quizás cuando nosotros éramos más jóvenes, niños, la formación en la familia era más fácil, si lo puedo poner en esos términos, a nivel de Sí, la fe, ¿no? O sea, como que era más común, ¿no? Siento que actualmente, y te lo digo desde el rol de padre, formar en la fe a los hijos es todo un reto, ¿no? Porque hay como que muchas adversidades para formarlos, ¿no? sí. ¿Cómo te ha ido en esa parte, en ese rol Mira, con del mis padre hijos, transmitiendo la fe a la familia, ¿no? por ejemplo, yo tengo tres hijos. eh, el primero, siempre, la primera, la mayor, yo la puse en un colegio muy religioso, que acompañado con la familia, lo único que generó, para mí era suficiente que sea bondadosa con el resto. Ella estuvo en el Villa María, lo voy a decir, entonces recogió muy buena educación cristiana y lo complementábamos muy bien en casa. Entonces las conversaciones eran fácil de llevar. No son personas que van todos los días al igual que yo a misa, por ejemplo, ella, pero ella se comporta
como Dios, Cristo y la Virgen María quisiera. Se comporta extraordinariamente con las personas que necesita comportarse bien. No es de las personas que te va a dar la propina en las esquinas, eso es transitorio. Es sostenible, es largo con su entorno, con las personas que colaboran con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Es impresionante. Lo mismo con mi hijo segundo, él estudia en Santa María. Con el tercero tuve un poquito más de problema porque, no problema en términos de que tiene, porque es el que más va a misa ahora. El tercero fue al Markham por una decisión de inglés y ya de personalidad, de haber sido el menor, no sé, bueno. Entonces lo pusimos en el margen que no era un colegio religioso, entonces nosotros decidimos duplicar nuestro esfuerzo. Entonces ahí nosotros íbamos a la misa y comentábamos el sermón. Esas discusiones del sermón que no son fanáticas porque también cuestionamos al Padre, por la forma, por la entonación, y donde no se siente el raciocinio puro de cómo podemos ser buenos cristianos, cómo recoger, cómo aterrizar nuestras conductas al ser un buen cristiano, al ser un buen hijo de Dios. De esa manera es como ellos han podido asumir la satisfacción, la recompensa de sentir fe y de sentirse acompañados cuando tienen problemas. Y esto ya hasta para quien no lo haga es Mm. algo de conveniencia. Sí. Por si acaso tengan fe, por si acaso no sabes qué apoyo es, qué maravilloso es vivir con ese acompañamiento día a día. 100%. Qué valioso es. Y me haces acordar un tema que lo aprendí mucho de mi abuela, porque mi abuela era, pues, para mí es uno, quizás mi abuela es mi mayor referente de fe. Mis padres, toda mi familia son muy creyentes, pero mi abuela es como, porque no solo era su práctica, sino su forma de vivir, ¿no? Una mujer llena de Dios, ¿no? Y claro, uno de mis tíos era agnóstico, pero eso de sobrado, no ateo, ¿no? Pero curiosamente, yo aprendí de mi abuela que hay mucha gente que puede no creer tanto, como tú dices, no tener tanto la práctica religiosa, pero que en verdad son buenas personas y que les Sí, va bien en la vida. Pero ¿sabes qué, Juanpa? Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que detrás de esas personas siempre hay alguien de mucha fe orando por ellos, orando por ellas. Con mi abuela, por ejemplo. Yo siento que mi abuela oraba mucho por su familia y dentro de su familia habían personas muy buenas, como mi tío, que quizás no compartían la fe, pero eran buenas personas. Y yo siento que hay un gran impacto en eso, ¿no? En uno tener la fe, en vivirla, en practicarla, en orar, en pedir por la gente que está cerca nuestro, porque tengan fe, pero que incluso si no la tuvieran o no la practicaran como quizás quisiéramos, que sean buenas personas, al menos, ¿no? Y eso yo lo vivo mucho en mi entorno más cercano, no, ¿sabes? Hijos son chicos todavía y estoy formándolos, pero ya tienen sus preguntas, ¿no? me Y haces yo lo acordar, vi. mira, mi mamá ha influido, o sea, la abuela de mis hijos y la bisabuela de mis hijos, de mis nietos, influye demasiado. Mira, por ejemplo, ella siempre ha tenido, cuando tenía eh, un momento de agradecimiento o un momento de pedir, siempre tenía una velita, y comúnmente una velita misionera con la imagen de Dios, de Cristo, y un sitio privilegiado para eso. Entonces ella llevaba a los nietos, también como a nosotros de chicos, a agradecer. Ven, vamos a agradecer un ratito, un minuto, que no sea aburrido, tedioso, sino divertido. Vamos a pedir por tu papito para que les haga esto, por tu abuelita. Y eso va formando, va ayudando. Lamentablemente esos espacios por la velocidad de los tiempos, ya y los papás no se van a dar ese tiempo, pero no saben de cuánto están privando a sus hijos de un apoyo, de una viga que los sostenga ante adversidades para ser resilientes. Cuando uno siente que cuenta con el apoyo de un ser divino, de un ser supremo, de una persona como Cristo que pudo soportar tanta adversidad, eh,
uno lo siente, lo vive y se va dando cuenta de que efectivamente hay algo más en este mundo y lejos de este mundo, pero cerca, tan cerca, que te ayuda individualmente a desarrollar tus actividades diarias con las mayores alegrías y las más penosas con las menos penosas. Eh, Eso hace la diferencia, creo, en poder tener un éxito con tus hijos para propagar la fe, inclusive en las organizaciones. No es que te vean como un mojigato, porque hay que tener cuidado, porque puedes perder credibilidad y por ser fanático puedes perder que te sigan. Pero cuando comienzas a decir que gracias a Dios tenemos esta empresa, demos gracias a Dios que tenemos buenos resultados, gracias a Dios, y lo mencionamos cada vez que haya algo bueno, siempre se va a asociar a una persona, a un Cristo, a un Dios, y eso nos convierte en buenos embajadores de Dios en la tierra. Tal cual. Y creo, como dices, que eso es lo que nos da fuerza, nos da resiliencia, nos da serenidad en los momentos difíciles. Y en esa línea, Juanpa querido, siendo tanto lo que te da finalmente la fe, tanto positivo, te ayuda como persona, te ayuda a ser mejor persona, a impactar positivamente en el mundo. ¿Tú por qué crees que por ahí hay tanta gente que pierde la fe, ¿no? O que simplemente no la tiene, o se resiste a esto, ¿no? Porque creo que ahí parte justamente que ya nos formamos, ¿no? O sea, que no encontramos el tiempo, porque claro, uno mismo quizás ha perdido la fe, se ha apagado. ¿Tú qué dirías? ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué es tan Mira, frecuente ahora, no? se pierde la fe, esto, a ver, esto siempre tiene que ver con el entorno. Eh, Dime con quién andas y te diré quién eres. Si uno pierde la fe es porque tu entorno nunca te ha permitido conocerlo adecuadamente, porque la fe ya sea que se brinda a través de la Iglesia Católica o la fe que se brinda a través de otros medios está lejana. No sé si lejana en términos físicos, pero sí de lenguaje, sí de mensaje, de cómo te hace sentir útil a la obra de Dios, tú eres un embajador, no te da responsabilidades. Esto es como la empresa. Tú para que una persona se sienta bien dentro de tu empresa, esa persona tiene que sentir útil, se tiene que sentir reconocida, se tiene que sentir ella misma satisfecha con lo que está logrando. Esa persona se tiene que dar palmaditas en la espalda de cómo se ha comportado ese día, porque no tocó un sol de la compañía que no era de ella, que lo devolvió inmediatamente, que recogió una billetera y le entregó. Y el sistema está evitando que haya reconocimientos. La velocidad de la vida está evitando el reconocimiento, los halagos de la iglesia, estar presente en momentos donde la iglesia tiene que felicitar a un buen cristiano, no porque vaya a misa o se latigue en la espalda, sino porque se está comportando, cada conducta es distinta. Hoy día puede haber hecho algo muy malo, pero al día siguiente lo hizo bien. Tú no puedes generalizar, tienes que premiar la conducta que hizo bien para acercarlo más hacia Dios. Igual de niños, tenemos que hacer el trabajo con la fe. Y con esto de la fe quiero decirle, darle soporte a los hijos, que les va a ser muy útil en el futuro, muy útil para poder soportar problemas, para poder salir con éxito. Tal cual. Y es muy cierto lo que dices, quizás hay mucha mirada de la fe como si no me porto bien me van a castigar, ¿no? Y no está tanta la presencia de, oye, esto no es que te voy a castigar si no te portas bien, esto es, ten fe y vas a ser muy feliz, ¿no? Ten fe y vas a Sí, ser una gran persona, ten fe sí. y te va a ir bien, ¿no? Y,
Y creo, y me conecta lo que dices con algo que a mí me ha hecho mucho sentido siempre, y es que un bosque crece en silencio, pero un árbol hace mucho ruido cuando cae, ¿no? Sí, Y creo que se habla mucho y se dice mucho y se juzga mucho por lo negativo, ¿no? Por el árbol que cae, por los problemas, pero de lo bueno que hay, de lo positivo que se hace, de lo bueno que genera la fe y el entorno y la iglesia, eso crece en silencio, ¿no? Entonces, por eso a veces creo que es tan importante buscar en nuestro entorno, nosotros mismos, como podamos, en nuestras redes, hablar más de esto, de lo bueno, de lo positivo, de lo que nos genera, el impacto positivo que tiene. Y sobre todo creo buscar ejemplificar, ¿no? Porque yo creo que no hay nada más dañino, y esto en línea creo, cómo eres tú, Juan Pablo, de ser incoherente en la vida, ¿no? Es decir, de predicar algo y en tu día a día comportarte de una manera contraria, creo que eso rompe todo, ¿no? Entonces, todo. qué importante cuando buscamos ser personas de fe, y buscar en el día a día ser muy coherentes con esto también, ¿no? Creo que es parte de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Es un Sí, gran reto, porque además, nos ¿no? permite confiar uno del otro, ¿no? Mm. Eso nos da el nexo como para poder decir, ay, y volvemos al tema de predecible y confiable. Yo sé si mañana te digo esto, yo sé cómo vas a responder. Entonces, mi neurosis como persona en esta tierra es mínima. Pero si yo mañana te digo, oye, qué bonito tu peinado, y me respondes con una cachetada, nunca más te lo vuelvo a decir. Pero al día siguiente te lo dije de nuevo y sin embargo me das un premio. Ya no sé cómo responderte. La coherencia es bien importante hasta en la salud mental de las personas que te rodeen, de las personas en la organización. Este, y recordemos siempre que el castigo y la iglesia tiene que poner sus manos y sus barbas en remojo porque el castigo solo genera evasión. Entonces hablar de penas y castigos simplemente, mira, lo más palpable en esta tierra son los efectos tributarios, ¿no? Generan evasión porque es castigo, pero cuando tú generas recompensa, reconocimiento, premio, las conductas se vuelven a repetir. Y eso es lo que todavía los mortales no entendemos en generalidad, que el reconocimiento es más potente que el castigo. Si eso lo asimila la iglesia y comienza a tener estrategias de recompensar a las personas, y recompensar no es con dinero, recompensar es con todo aquello que es posible y divino hacer sin costo, simplemente con un halago, con un premio social, con un reconocimiento ante los demás, para que esas conductas se digan, estas son las conductas que Dios quiere y yo me siento un buen cristiano. No es que tenga que ir a misa, nada más. Tal cual. Gracias, gracias Juan, la verdad que me ha encantado escucharte. ¿Quisieras cerrar este espacio, ya para ir culminando, compartiendo algo o dejando algún consejo o alguna sugerencia para quienes nos puedan escuchar en relación Sí, a la fe, en relación a este tipo de enfoque en la vida, ¿no? mira, yo desde que tengo uso de razón no recuerdo haberme perdido ninguna película de Cristo en Semana Santa. Ninguna, es más, la esperaba y la ansiaba con mucha expectativa. Y mi mamá en ese momento preparaba cosas para que comamos, las cosas especiales, la asociaba a un momento muy agradable. Y hasta ahora lo seguimos haciendo de una manera crítica, de una manera muy bonita, constructiva, donde las dudas se despejan. Y siempre hemos tenido un balance a favor, teniendo cosas negativas y que podrían hacer perder la fe. Entonces creo que todo el mundo vive diariamente con crisis de fe. Lo único que puedo decir es que uno tiene que buscar las respuestas internamente en una oración, pero orar es diferente a rezar. Rezar es algo repetitivo que nos acerca a Dios.
rezar, es el credo niceno constantinopolitano que me encanta mucho, pero que no, y el Padre Nuestro y esto, pero vayamos gradualmente a los que no estamos con la fe todavía al tope, vayamos gradualmente con ciertas oraciones y sintámonos felices cada vez que hagamos algo bien. Ahora, ¿qué es bien? Para todos es distinto. Si yo soy una persona que peco diariamente robándole a alguien, lo que tengo que hacer es, hoy día no robé, felicítate. Anda a la iglesia y agradécele a Dios porque ese día no robaste, porque te estás acercando y tu vida final va a ser más satisfactoria para ti como para tu familia. Yo lo que recomiendo es en ese grado, y si tú ya estás más avanzado, ya empiezas a ver cómo generas empleo, cómo generas bienestar, cómo haces que tu sociedad avance hacia un bien común. Cristiano, practicante o no, pero estás haciendo lo que Dios quiere. Oh, buenísimo, Juan Pablo, muchísimas gracias. Me has hecho acordar con lo último que has mencionado. Hay un mensaje de la Biblia que a mí me parece muy profundo y que tiene muchas formas de interpretarse, y que habla de cómo eh, una viuda, ¿no? Hay un mensaje, no textualmente como lo voy a decir quizás, pero que daba más la viuda que daba un centavo cuando tenía dos, que el gran rico que daba 1 millón, pero cuando tenía 100, ¿no? Y lo Es conectaba a tal lo que decía, cual, ¿no? porque Por- esa viuda daba todo lo que tenía. El exacto, millonario no daba ni el uno por nada, ciento de lo que tenía. tal cual. Y quizás también la podemos leer desde que, mira, si no tienes nada de fe, con que tú encuentres un minuto en el día de decir gracias Dios, ya estás dando muchísimo, ¿no? Sí. Ya estás dando muchísimo, más que quizás los que tenemos. Entonces, Vas a sentir alegría, exacto, exacto, te vas a exacto, ¿no? sentir Entonces, acompañado durante el día. con ese paso, ¿no? Con ese minúsculo intento, y como la semilla de mostaza, de ahí eso va creciendo y va creciendo, ¿no? Gracias, gracias Juan Pablo, de verdad. Sé que tienes una agenda apretadísima y te agradezco de todo corazón haberte dado este espacio Con que a todo mí al menos cariño. me ha sumado muchísimo. Me alegra mucho, Hans. Y nuevamente las felicitaciones por el esfuerzo que estás haciendo tan bonito, porque cada vez un empresariado o una sociedad más cercana a Dios no vamos a tener lo que tenemos como perjuicio cuando se alejan de Dios, que es un poco lo que estamos viviendo en nuestra Es verdad. nación ahora. Te Amén, agradezco. querido Juan Pablo. Que Gracias, tengas cuídate lindo mucho. día. Un Igualmente. bendecido Dios, Señor. Te lo Así mereces. sea. Igual. Gracias, Juan. Chao, Señor.